de Constitucionalidad aclarara su fallo con respecto a Iván Velázquez, ordenando a las autoridades competentes, incluido el presidente Jimmy Morales, permitir el ingreso al país del comisionado Velázquez. El Poder Ejecutivo, 2 días después, ya se enteró. La Presidencia de la República acaba de ser notificada y ahora el gobierno de Morales estaría obligado a ejecutar la orden. La magistrada presidenta de la Corte, Dina Ochoa, acaba de entregar su voto razonado, uno de los votos disidentes. Esto pasó hace unos minutos y es un tema en desarrollo, además de la primera historia de la noche que profundizamos en los hechos. Como le decía, esto acaba de ocurrir hace tan solo unos minutos. Le pido que nos acompañe utilizando la etiqueta Conclu Morales, VVS o versus CC. Morales contra la Corte de Constitucionalidad. Conclu Morales versus CC. Ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta. Anótenla, por favor. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu Morales versus CC. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Guatemala sigue cabalgando a una crisis política de grandes o amplias dimensiones. Esto tras la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, y de no permitir el ingreso al país de su comisionado, el jurista de Naciones Unidas, Iván Velázquez. La tensión escala. La CICIG también reclama que, pese a las disposiciones que plantea el acuerdo que el Estado de Guatemala sostiene con Naciones Unidas sobre el mandato del organismo, están teniendo problemas para renovar las visas de 42 miembros internacionales. La CICIG alega haber enviado los pasaportes a la Cancillería hace ya 23 días, pero hasta la fecha solo 11 visas han sido aprobadas, es decir, menos de la mitad, ¿no? Hay otras 8 para familiares que tampoco, y en total serían 19 las que están pendientes. La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, aún no ha respondido a nuestra petición de entrevista para conocer sobre este y otros casos. Ahora, este que ocurre hace unos minutos es el último episodio, por decirlo así, de una serie de hechos recientes que han expuesto la tensión entre el gobierno de Guatemala, las Naciones Unidas, sobre el caso de la CICIG, pero también hacia el interior, la tensión entre el gobierno de Jimmy Morales, su gabinete, la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Hay tensión por todos lados, hacia afuera y hacia adentro. Vámonos en vivo con nuestra Kay Guerrero en Atlanta. Además, Michelle Mendoza estará en Ciudad de Guatemala. La ve en pantallas a las 2, donde tenemos noticia de último minuto. Entonces me voy inmediatamente con Michelle Mendoza y luego voy contigo, mi querida Kay Guerrero. Michelle, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Así es, hace pocos minutos fueron confirmadas ya 2 noticias. Por una parte, el voto disidente que ya fue razonado por parte de la presidenta del máximo organismo jurídico en Guatemala. Sin embargo, llamó la atención que fue 2 días después, tomando en cuenta que la ley de amparo en el artículo número 5 establece que hasta el día siguiente tiene de plazo esta Corte para notificar a las partes. Esto relacionado al tipo de recurso que fue colocado y que fue resuelto por los jueces. Hace algunos minutos ya llegó esta notificación hacia el gobierno de Guatemala, por lo cual emitía la advertencia a todos los involucrados de no impedir específicamente el ingreso a Guatemala del comisionado Iván Velázquez, por una parte. Por otra parte, estuvieron más o menos desde las 5 de la tarde, hora local de Guatemala, reunidos en pleno los 5 magistrados de esta misma Corte, conociendo todos los recursos que fueron colocados la semana pasada, pero algunos que están buscando sanciones directamente para los funcionarios, como por ejemplo al ministro de Gobernación, quien este lunes dijo que no dejaría ingresar al ciudadano colombiano Iván Velázquez, así en sus palabras, o a la canciller Sandra Jovel cuando envió aquella carta donde solicitaba este listado, pero días después fue confirmado el comisionado por parte del secretario de Naciones Unidas. Ellos, en relación a estos recursos, decidieron terminar la sesión hace también pocos minutos y solicitar informes. En Guatemala le llaman informes circunstanciados, que es
solicitarle pruebas a todas las partes para poder dilucidar y analizar esta situación. Hay que hablar también, Fernando, que tenemos, aunque no ha sido confirmado del todo, que es probable que haya una manifestación mañana en la ciudad de Guatemala a favor del presidente Jimmy Morales y las decisiones que han puesto en jaque por lo menos esta institución tan importante que es la Corte de Constitucionalidad, y también en el Ministerio Público, que hay que recordar, ya hay algunos archivos abiertos, investigaciones en relación a todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Michelle, todavía hasta este momento, bueno, ya podemos decir, ya está notificada la presidencia, pero no hay ninguna manifestación de parte de ellos, ni de parte de alguien de su gabinete, es decir, de Sandra Jovel, ni del secretario, ni de nadie. Hasta ahora sigue el silencio por parte del gobierno de Jimmy Morales. Así es, Fernando. De hecho, a partir del momento que surge esta sentencia hace 2 días, pues hemos estado tratando de obtener esas impresiones por parte de Cancillería o directamente de Presidencia. Ellos en su momento dijeron que estaban analizando la sentencia. Esto lo dijo Alfredo Brito. Sin embargo, a partir de este momento tendremos que buscar ahora cuáles son esas reacciones. Pero en los últimos 2 días el gobierno de Guatemala ha guardado silencio, Fernando. Pues a ver si se rompe ese silencio antes de que finalice o que inicie la semana que entra, porque Jimmy Morales estará acudiendo a Nueva York precisamente a la Asamblea de la ONU, y entonces a ver si hay un acercamiento con Guterres. Me imagino que será la intención, no lo sabemos, habría que preguntárselo a él si es que quiere hablar con nosotros. Por lo pronto, aunque sea un comunicado de presidencia, ¿no? Digo yo. Michelle Mendoza, gracias, Michelle, que tengas buen fin de semana, ojalá puedas descansar un poco porque Guatemala ha estado movida ya por un buen rato. Así es, gracias, Fernando. Gracias a ti, Michelle. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, le ha pedido, como usted sabe, a las Naciones Unidas que nombre a otro comisionado para que se encargue de la CICIG. Esto tras considerar persona non grata a Iván Velázquez. Pero bueno, ya el mismo Guterres ha confirmado que Iván Velázquez sigue siendo y que no tiene por qué retirarle su confianza. Vamos con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene precisamente el informe y está en vivo desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Kay, te escucho con atención. Buenas noches. Hola, Fernando. Como tú dices, la respuesta de Naciones Unidas ha sido clara. El secretario general Antonio Guterres recordó este jueves que según lo pactado entre Guatemala y Naciones Unidas es la ONU quien elige a los comisionados de la CICIG y que por ahora no tiene motivos para relevar a Iván Velázquez del cargo. Sin embargo, en medio de esta coyuntura, el secretario general sugiere a un comisionado encargado que actúe como brazo ejecutor de Velázquez en Guatemala. Escuchemos. Sobre el CICIG es muy claro. Yo no veo razón para retirar la confianza al comisario, pero hay una situación de hecho. En ese sentido, hicimos una recomendación, incluido como una consulta al gobierno de Guatemala, de establecer un vice-deputy que en el terreno tenga la posibilidad de coordinar la acción de la CICIG sin poner en causa, como dice, la confianza. Guterres también dijo que estaba a disposición a reunirse con el presidente Morales durante su visita a la ONU la próxima semana cuando asista a la Asamblea General del organismo. CNN también ha solicitado entrevista con el presidente Morales, aún sin respuesta. En Guatemala, sin embargo, la percepción no está clara. Varios diputados apoyan al presidente y dicen que la CICIG e Iván Velázquez son injerencistas. Sin embargo, hay que colocar en contexto que algunos de estos mismos diputados están siendo investigados por la Comisión por supuestos delitos de corrupción. Asimismo, todos los gobernadores en Guatemala que no son electos por voto popular, sino por mandato presidencial, también apoyan la decisión del presidente Morales de expulsar a Iván Velázquez. Por el otro lado, ya hay grupos campesinos, activistas y estudiantiles que han marchado exigiendo la renuncia del presidente y el regreso inmediato del comisionado, un clamor que parece haber sido respaldado hace apenas minutos por la Corte de Constitucionalidad del país mediante un fallo que exige entonces el regreso del comisionado a Guatemala. Fernando. Así es, Kay, y yo te diría que ya no es ni siquiera una exigencia, es una orden, se ordena por parte de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque al ser una orden
y al no acatarse cuando viene del máximo tribunal del país, la máxima autoridad del país, esto pudiera representar un delito, ¿no? Ya es otro tema que tendríamos que analizar, pero esto puede representar un delito al no acatar precisamente una orden que viene de la más alta corte del país. Una prueba de fuego. ¿Qué, Guerrero? Que tengas buen fin de semana. Sí, la prueba de fuego, pero es la prueba de fuego, ok, pero también aquí hay un tiempo, yo no te voy a decir que así fue planeado, pero hay un tiempo estratégico. Estás hablando de un viernes a esta hora en la que se da finalmente el voto razonado de la magistrada, pero tienes una semana entrante desde el lunes donde puedes estar hablando de una reunión posiblemente, hipotéticamente, de Jimmy Morales con Guterres, ¿no? Entonces, cae en un momento en el que puede dar aire o no. Habrá que ver cómo se interpreta también el hecho de que se guarde silencio y cuánto tiempo va a tardar en responder el gobierno de Morales a esto que ocurre el día de hoy. Así que bueno, esta historia continúa. Ok, gracias. Que tengas buen fin de semana. Descansa. Gracias, Fernando. Igualmente. Gracias, muy amable. Era Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Estoy leyendo sus comentarios en redes sociales. Le pongo a las órdenes la plataforma digital de Facebook de Conclusiones. Es facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Esa es la plataforma en Facebook y eso que está viendo en pantalla es mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Esa es la de Facebook. Esa es la de Facebook. Facebook.com/conclusionescnn. @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter. La etiqueta que estamos utilizando es Conclu Morales versus CC. Conclu Morales versus CC es la etiqueta. Soy F del Rincón, la cuenta en Twitter. Regreso con más de Guatemala y ¿ahora qué? Bueno, pues ya finalmente se les notificó y se llegó al voto razonado. Al regresar nos acompaña Claudia Escobar, ex magistrada de la Corte de la Sala de Apelaciones de Guatemala, y está en pantalla desde Washington. En un momento está con nosotros. Le doy la bienvenida a Claudia Escobar, ex magistrada de la Corte de la Sala de Apelaciones de Guatemala, que nos acompaña desde Washington de nueva cuenta. Ex magistrada, muchas gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy amable. Ex magistrada, aquí había una gran controversia por lo tardío, ¿no?, que fue el tema del voto razonado de Dina Ochoa. Había algunos que se atrevían incluso a adelantar una supuesta obstrucción de justicia, en fin. Desde su perspectiva, ¿le parece que esta dilación tiene un sentido lógico, es comprensible en este sentido, hablando del caso del que estamos hablando, o en realidad fue completamente irregular el tiempo que tardó Dina Ochoa para entregar el voto razonado? Bueno, yo creo que lo que llama la atención en este caso es que ya había habido una conferencia de prensa en donde habían notificado que se había llegado a una resolución en la cual 3 magistrados estaban de acuerdo y 2 magistrados habían razonado su voto. En ese momento en el que se hace saber a la ciudadanía que hay una resolución de la Corte, es el momento en que tienen que notificar a las partes. Entonces sí generaba duda y generaba inquietud para la población, especialmente para los que presentaron esta solicitud de ampliación y aclaración. ¿Por qué se está hablando ya de una resolución, pero no se les notifica? Y se sabía que la magistrada era la que no había expresado las razones por las cuales disentía del voto de los demás. Sin embargo, pues acabamos de enterarnos, yo me entero pues, estando aquí con ustedes de la noticia de que ya fue notificado el organismo ejecutivo sobre la resolución de la Corte. Efectivamente, ya fue ratificado, estamos dando la noticia, es una noticia en desarrollo. A mí me acaba de llegar precisamente el voto razonado de este que se está hablando. Hay una parte que me llama mucho la atención, en donde ella se hace una aclaración, dice: previo a exponer las razones por las que me aparté del voto mayoritario de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad, es menester que indique, como lo he hecho en anteriores oportunidades, que la postura que mantuve en el auto respecto del cual presento este voto razonado disidente no prejuzga sobre el papel que ha desempeñado en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ni en cuanto a la idoneidad del señor Iván Velázquez
Gómez en la labor que ha realizado como comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. ¿Cómo interpretar esto? Si me dice a mí, yo lo entiendo como que les echa porras finalmente, y también a Iván Velázquez. Pero, ¿cómo lo interpreta esto usted? Sí, está dando a entender que no está haciendo ningún tipo de crítica sobre la labor que ha hecho el comisionado. Sin embargo, no he leído el fallo, entonces no puedo opinar sobre el resto. No, yo sé, leí el fragmento sí. Para una interpretación, vaya, vamos a decirlo, muy anticipada, claro está, habría que leerlo completo. Pero no he tenido la oportunidad tampoco. Tampoco es el caso de que se está evaluando la gestión del comisionado en este caso. Lo que se está pidiendo es que se permita el ingreso del comisionado. Y en eso ya había un acuerdo, ya los 5 magistrados se habían puesto de acuerdo, era un voto unánime el que habían emitido respecto al amparo provisional. Entonces, en realidad es algo muy extraño que en una aclaración y una ampliación 2 magistrados disientan. Eso es algo que en realidad yo no creo que haya sucedido antes, ni en las salas, ni en la Corte Suprema, ni en la Corte de Constitucionalidad, en donde a través de una ampliación se esté difiriendo de la resolución a la que habían llegado originalmente. Ahora, finalmente, le pregunto, ¿esto hace alguna diferencia en cuanto a lo que tiene ahora que hacer el gobierno de Jimmy Morales? Porque es una orden de la Corte de Constitucionalidad. Así lo definen precisamente en la ratificación. Se les ordena. ¿Hay alguna diferencia que haya votos disidentes? No hay ninguna diferencia porque continúa siendo firme el fallo. Ya 3 magistrados están ordenando que se permita el ingreso del comisionado Iván Velázquez. Es lo que tienen que acatar las autoridades. Yo no creo que aquí estuviera esto en discusión. Para mí, la primera resolución estaba clara, que se tenía que permitir el ingreso del comisionado o la comisionada. Eso implica cualquier persona que ocupe el cargo debe de tener la libertad de poder ingresar al país sin ningún impedimento. Y esto no está sujeto a discusión. Ya el secretario general de Naciones Unidas aclaró y confirmó que quien es el comisionado de la CICIG es Iván Velázquez. Así que a él es al que le tienen que permitir el ingreso al país. Así es, eso ha quedado muy claro, ha sido tema no de discusión, simple y sencillamente de análisis. Ahora, ¿qué sigue, exmagistrada? ¿Cuánto tiempo tienen para responder por parte de la presidencia? ¿Han sido notificados para acatar la orden? ¿Qué sigue? Ellos tienen que permitir el ingreso de Iván Velázquez. Ya hemos escuchado al ministro de Gobernación decir que no van a permitir el ingreso. Creo que se tienen que retractar de esa orden. Lo mismo la ministra de Relaciones Exteriores con el oficio que mandó a Naciones Unidas, el cual le respondieron que no van a proceder a considerar la solicitud que ella plantea. Así que lo que corresponde aquí es en realidad que el gobierno deje entrar al comisionado, porque de lo contrario están incurriendo en graves delitos. Hay responsabilidades penales por no respetar un fallo de la Corte de Constitucionalidad. Y entonces, si ellos inmediatamente no permiten que el comisionado ingrese al país, van a incurrir en esa responsabilidad. Ahora lo que hace falta es que el comisionado llegue a Guatemala, se presente y le permitan su ingreso. Y le permitan su ingreso. ¿Qué tipo de responsabilidad pudiera haber? Son diferentes cargos y diferentes posiciones. Le hablo de autoridades migratorias y del Ejecutivo. Hay antejuicio para el Ejecutivo, no lo habría así para las autoridades migratorias. Pero ¿qué tipo de delito pudiera encontrarse en el caso de no accionar positivamente de acuerdo al dictamen de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, para empezar, creo que hay una desobediencia de parte de las autoridades por no acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad. Abuso de autoridad también, porque están excediéndose en sus facultades, impidiendo el ingreso de una persona que tiene un acuerdo, hay un convenio internacional que se está rompiendo. Este convenio internacional también es un convenio que se relaciona con los derechos humanos y por lo tanto también pueden haber acciones contrarias al orden constitucional. Entonces son responsabilidades muy serias que los funcionarios tienen que tomar en consideración al momento de evaluar la posición que han asumido. Pues, exmagistrada, vamos a esperar
a ver si las cosas se dan. Usted, y digo, esto es especulación, pero ¿usted cree que se vaya o que pudiera darse un encuentro Guterres, Morales para solucionar este tema o siente que no existe la disposición? Yo no veo la disposición del gobierno, porque si ellos quisieran reunirse con el secretario general, tendrían ya que haber hecho esa solicitud. Sabemos que el presidente va a estar en Nueva York la semana entrante, va a acudir a la asamblea. Creo que es el momento en que tendría ya que haber solicitado esa audiencia, esa reunión. A la fecha sabemos que no lo ha hecho, al menos no por los canales oficiales. Sin embargo, ya vimos que el secretario está dispuesto a reunirse con él y tratar de encontrar una salida en beneficio al final de la población guatemalteca, que es la que espera que pueda continuar la comisión en el país y puedan continuar con el esfuerzo que han hecho por trabajar para lograr reducir los índices de impunidad en los que estábamos. Pues veremos qué es lo que pasa. Esta historia todavía tiene desarrollo, no ha llegado a un fin y estaremos muy al pendiente. Por supuesto, exmagistrada, agradecerle su participación siempre aquí en el programa en un tema tan álgido y tan complejo para su país y ahora también en el ámbito internacional, ¿no? Gracias. De nada, buenas noches. Gracias, buenas noches y buen fin de semana. Era Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de la Sala de Apelaciones de Guatemala, quien nos acompañó desde Washington. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar. Tenemos un segundo tema esta noche, es Venezuela. ¿Qué significa la responsabilidad de proteger? Y llegó ya el momento de aplicarlo al caso de Venezuela. Vamos a hablar de esto con el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arias.